en Nuevo Laredo. Fue un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y el ejército mexicano. ¿Los jóvenes les dispararon primero a los soldados o por el contrario, eran solo 5 muchachos que iban desarmados? En este video te contamos lo que se sabe hasta este momento. Durante esta semana han circulado en redes sociales estos videos en los que familiares de los 5 jóvenes asesinados por militares en Nuevo Laredo se están enfrentando con el ejército. Pero, ¿qué ocurrió para que actuaran así? Todo empezó durante la madrugada del pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Elementos de la Sedena, es decir, militares, dispararon en contra de 7 jóvenes que iban a bordo de una camioneta. Como resultado, 5 de estos jóvenes murieron, uno más fue herido de gravedad y otro salió ileso. Sobre esta primera balacera no se había dicho mucho hasta horas después que pobladores de esa colonia se enfrentaron con elementos del ejército mexicano. Este enfrentamiento fue grabado por las personas que estaban en ese lugar y los videos fueron subidos a redes sociales, que son los que hemos visto en estos últimos días. Por su parte, la Sedena publicó un comunicado oficial hasta el 28 de febrero, es decir, 2 días después. Según este informe, que es la versión oficial del ejército mexicano, los militares estaban trabajando cuando escucharon disparos y se dirigieron al sitio de donde parecían provenir. En ese lugar se encontraron a los 7 jóvenes que, de acuerdo con este comunicado, iban en una camioneta a alta velocidad, con las luces apagadas y sin placas. Cuando se percataron de la presencia del ejército, aceleraron de manera intempestiva y evasiva y por eso se impactaron contra un vehículo estacionado. De acuerdo con el comunicado, los militares empezaron a disparar inmediatamente después de haber escuchado ese estruendo. Por cierto, de acuerdo con este mismo documento, la fuente de ese ruido sigue siendo investigada. Las víctimas de esta balacera fueron las siguientes: Gustavo Pérez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Gustavo Ángel Suárez y Alejandro Trujillo. Los sobrevivientes fueron un joven llamado Luis Gerardo, quien es el que está herido de gravedad, y Alejandro Pérez Benítez, de 21 años de edad, quien resultó ileso. Fue precisamente Alejandro quien en estos días ha estado compartiendo su testimonio con medios de comunicación, específicamente con el medio N+. De acuerdo con lo que ha declarado el joven, él y sus amigos no estaban armados. En ese momento estaban saliendo de un antro y se dirigían al aeropuerto. Y fue precisamente cuando se encontraban circulando por las calles de este municipio que los militares llegaron y nomás los balacearon. Esta es una cita textual de lo que ha dicho este joven. En sus palabras: cuando me bajé de la camioneta, me puse de rodillas y escuché cómo decían que me mataran, que me mataran. Nada más cuando volteé para todos lados, vi que estaban todos muertos. Cuando dice que estaban todos muertos, se refiere a sus amigos con los que viajaba en esta camioneta. Y esa declaración de este joven contradice precisamente lo que se ha dicho en redes sociales, estas versiones que han surgido sobre que estos 7 jóvenes pertenecían a un grupo, a un cártel, ¿no? A un grupo del crimen organizado y que aparte iban armados. De hecho, de acuerdo con lo que declaró el padre de uno de estos jóvenes al medio El País, los jóvenes estaban celebrando que su hijo, el hijo de este señor, iba a ser papá. Esta es una entrevista que tuvo El País con este señor, el papá de uno de estos jóvenes, y bueno, lo que le contó al reportero del País, a Pablo Ferri, fue que pues se habían enterado de que la novia de su hijo estaba embarazada y entonces estaban celebrando. Además, el hijo de este hombre era el dueño de la camioneta, que también ha sido motivo de descalificaciones en redes sociales, diciendo que ¿cómo creen que alguien honesto va a tener esa camioneta? Bueno, de acuerdo con lo que dice este señor, se la acababa de comprar, acababa de dar el enganche y estaba haciendo un esfuerzo para tener esta camioneta, entonces tampoco era como que se la compró así con efectivo y todo de un jalón, sino que la estaba pagando todavía. Esta es una de las pocas versiones que han sido publicadas por medios en México sobre pues detalles de la vida de estos jóvenes que nos ayuden a entender quiénes eran y qué estaban haciendo ahí esa madrugada. Pero esa es una de las pocas cosas que sabemos. Entonces, bueno, esto coincide también con lo que estaba diciendo este otro joven que les comentaba hace un momento, que habían ido a un antro justo para celebrar este embarazo y estaban celebrando.
y por eso estaban en la calle. El enlace a esa nota del País se los estamos dejando en la descripción del video por si quieren leer la nota completa, ahí lo pueden hacer. A partir de que se hicieron virales estos videos, hay personas que han opinado que, bueno, estos jóvenes que fueron asesinados, porque eso fue lo que sucedió, fueron asesinados por elementos del ejército mexicano, se lo merecían porque estaban en malos pasos, porque tenían un mal trabajo, porque pertenecían al crimen organizado. Esta versión incluso llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador. El 1 de marzo pasado, el reportero Carlos Domínguez, quien se identificó como trabajador del portal Noticias 14, dijo lo siguiente durante la conferencia matutina. Cuando en realidad se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que gracias a Dios no perdieron la vida en esta ocasión como lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, esta versión no ha sido dada a conocer por la Sedena. En el comunicado no mencionan nada sobre esto y, de ser cierto y de existir todas las pruebas que al parecer existen cuando este reportero asegura lo que asegura, pues lo más fácil y lo más correcto hubiera sido que la Sedena lo incluyera en su comunicado. Pero independientemente de lo que diga o no diga el comunicado de la Sedena, las acciones del pasado 26 de febrero sí nos dejan ver que estos elementos del ejército mexicano rompieron por lo menos 2 leyes de las Fuerzas Armadas de este país. En primer lugar tenemos la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta es una ley que regula precisamente el uso de la fuerza de los elementos de seguridad pública, es decir, la policía, pero también de las Fuerzas Armadas cuando actúan en tareas de seguridad pública. Esta legislación establece que el uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo y además establece que antes de utilizar la fuerza letal, es decir, de matar personas, las Fuerzas Armadas están obligados a utilizar la fuerza de manera gradual de la siguiente forma. Primero con la persuasión, después con la restricción de desplazamiento, a continuación la sujeción, la inmovilización, la incapacitación, la lesión grave y por último lugar y en casos excepcionales, la muerte. Esto quiere decir que estos militares tenían que transitar primero por estos 6 diferentes tipos del uso de la fuerza antes de asesinar a estos jóvenes. Y esto no es una interpretación, esto no es algo que yo crea o algo que me esté imaginando, esto está en la ley. El documento que acaban de ver en pantalla es una ley que rige el uso de las Fuerzas Armadas cuando realizan tareas de seguridad pública, porque hasta donde sabemos, este no era un operativo de seguridad nacional. Entonces, estaban realizando tareas de seguridad pública y, de acuerdo con el comunicado de la Sedena, en ningún momento intentaron persuadir a estos jóvenes, en ningún momento tampoco los intentaron inmovilizar, simplemente les dispararon y los mataron, lo cual tenía que ser el último recurso y un recurso además excepcional. Y por si esto no fuera suficiente, el artículo 107 del Reglamento General de Deberes Militares establece que a todo soldado se le prohíbe disparar su arma e incluso cargarla sin que un superior se lo mande. Entonces, bueno, estas son las leyes que habrían violado estos elementos del ejército mexicano, pero aquí tenemos también otro punto que es la versión de que estos jóvenes primero dispararon en contra de los militares o que iban armados y ellos fueron los primeros en dispararles y entonces por eso les dispararon de regreso. Bueno, de acuerdo con el comunicado de la Sedena, y lo podemos ver de nuevo, en este vehículo no se encontraron armas y tampoco se encontraron sustancias de procedencia ilícita. Esto quiere decir que los jóvenes no iban armados, entonces tampoco existe ese elemento, el que hayan estado portando armas, que justifique que les hayan disparado a matar sin más, sin mediar palabra y sin absolutamente nada más. Y esta es la versión oficial de la Sedena, tampoco estamos inventando absolutamente nada. Para terminar, ¿qué ha dicho el presidente López Obrador sobre este asunto? Bueno, la verdad es que no mucho. Lo que sí hizo fue darle la palabra a este reportero que vimos hace un momento, lo dejó hablar durante muchísimo tiempo, lo dejó decir lo que quisiera, pero el presidente como tal, pues no ha dicho mucho. En resumen, lo que dijo en esta conferencia de prensa del 1 de marzo fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a investigar el caso y esto fue una propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Además que las autoridades militares ya están coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. Bueno, esto es lo que ha dicho el presidente, esta es la información
información que tenemos disponible hasta este momento y es lo que sabemos de acuerdo con lo que hay público hasta este día. Pero por supuesto queremos saber ustedes qué opinan, así que por favor compártanos en los comentarios qué piensan sobre este caso. Por cierto, si quieren leer la nota completa sobre esta situación, lo pueden hacer en www.serendipia.digital. Es la nota que están viendo en pantalla. El enlace directo a esta nota se los estamos dejando en la descripción del video. Ahí también están los enlaces a las leyes que hemos mencionado, al comunicado de la Sedena y a todas las fuentes que utilizamos para este video. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.